Hola, como tercer materia a estudiar del área de las ciencias administrativas del Exani 2, ahora toca el turno de analizar a la estadística. Voy a dividir en dos partes los temas de este punto de la guía. Primero, en este video vamos a ver lo referente a la estadística descriptiva y en otro video analizaremos la teoría de conjuntos y la probabilidad. Los temas que veremos en cuanto a la estadística descriptiva se refiere son los siguientes: la noción y la utilidad de la estadística descriptiva, la definición de la población y la muestra, las variables, viendo sus tipos de variables, la distribución de frecuencias, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y las representaciones gráficas. Estadística descriptiva. Empecemos viendo la noción y utilidad de la estadística descriptiva, pero primero vayamos a definir qué es la estadística. Bueno, la estadística es una herramienta que nos ayuda a obtener, registrar y procesar datos para generar y analizar la información. Esta se divide en dos tipos, que es la descriptiva y la inferencial, o bien llamada inferencia estadística. La descriptiva es la que nos hace las recomendaciones sobre cómo resumir la información en cuadros, tablas, gráficos o figuras. Su propósito está en darle sentido o carácter a los datos recolectados, es decir, mediante la aplicación de la estadística, se busca que los datos nos puedan dar una idea de una situación dada para, con base en ella, tomar decisiones. Mientras que por otro lado, la estadística inferencial comprende un conjunto de técnicas que nos permiten estimar o inferir, de ahí viene su nombre, los parámetros de una población a partir de una muestra de la misma y con ello tomar decisiones sobre esa población. En sí, la estadística nos permite realizar estudios de tipo descriptivo y explicativo, y por medio de sus ramas, prácticamente en todas las áreas de conocimiento humano, está claro siempre y cuando apliquemos un método. Definición de población y muestra. Frecuentemente debemos hacer frente a conjuntos muy grandes de hechos, situaciones, mediciones, etc. Por eso analizaremos las formas de poder agrupar estos datos y cómo se pueden clasificar. ¿Qué es la población? Una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que presentan características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño poblacional es el número de individuos que constituyen la población. Según el número de sujetos, el tamaño puede ser finito o infinito. Los conjuntos infinitos son algo artificial o conceptual, ya que toda población de entidades físicas es finita. Por ejemplo, una población finita puede ser como el conjunto de habitantes de una ciudad, los bolígrafos producidos por una fábrica, en un día, etc. Mientras que una población infinita es el conjunto de los números positivos, pues si se fijan estos son infinitos. Cuando la población es muy grande, normalmente es imposible estudiar a todos los individuos. Supongamos que queremos saber cuál es el nivel de colesterol de la población de México. Por cuestiones tanto económicas como de tiempo, no está en el alcance realizar un análisis de sangre a toda la población de México. Para solucionar este impedimento se utiliza una muestra estadística. ¿Qué es una muestra? Bueno, una muestra es cualquier subconjunto de una población. Quien dice es una pequeña parte que vamos a analizar de esa población. Variables, tipos de variables cuantitativas, cualitativas, continuas, discretas y nivel de medición. Vamos a analizar este tema. Primero que nada, ¿qué es una variable? Bueno, pues una variable estadística se define como el conjunto de valores que pueden tomar cierta característica de la población sobre la cual se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Según su medición, encontramos dos tipos de variables, cualitativa y cuantitativa. Las primeras se dividen en nominales y ordinarias, mientras que las segundas en discretas y continuas. Veamos cuáles son las cualitativas o categóricas.
Las variables cualitativas o categóricas son las variables que pueden tomar como valores, cualidades o categorías. Estas se caracterizan por clasificar a los individuos o fenómenos solo con la relación a sus atributos. Pueden ser nominales y ordinales. Nominales es cuando los atributos usados son únicos para una condición y solo existen posibilidades conocidas. Cuando la clasificación cualitativa se basa en un orden jerárquico, los atributos a las variables se les conocen como ordinales. Tal como sucede con la dificultad respiratoria, la cual puede ser ausente, leve, moderada o severa. Como ejemplos, podemos mencionar las variables nominales como el sexo, que puede ser hombre o mujer, o la salud, que puede ser buena, regular o mala. Este sería un ejemplo de una cualitativa ordinal. La otra clasificación son las variables cuantitativas o numéricas, que se definen por la existencia de una unidad de medición que puede ser contable, como las unidades enteras, medible o ponderada por algún atributo físico con algún instrumento. Índice son las variables que toman valores numéricos. Pueden ser clasificadas como continuas si aceptan fracciones o discretas si solo se consideran como unidades enteras. Como ejemplo de una discreta, pues es un número de casa, que puede ser una casa, dos casas, así, etc. Y una continua pueden ser las edades, por ejemplo, yo tengo 12 años y medio, 24 años, 3 meses, etc. Dentro de las variables cuantitativas también podemos encontrar las escalas de intervalo. Las escalas de intervalo son aquellas que el cero es convencional o arbitrario. Un ejemplo de este tipo de escalas es la de los grados, por ejemplo los grados Celsius o centígrados, que se utilizan para medir la temperatura. En ella el cero es el punto de congelación del agua y sin embargo existen temperaturas más frías que miden mediante números negativos. Ahora analizaremos la distribución de frecuencias. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias no es más que la presentación tabular de las frecuencias o número de veces que ocurre cada característica, subclase, en las que ha sido dividida una variable. A continuación, se dan algunas definiciones para posteriormente pasar a revisar las técnicas antes citadas. Distribución de frecuencias. La estadística descriptiva se encarga de la organización, presentación y descripción de los datos recolectados y de obtener información a partir de ellos, como ya lo habíamos mencionado. El objetivo de la organización de datos es acomodarlos en forma útil para revelar sus características esenciales y simplificar ciertos análisis. Cuando el tamaño de la muestra es menor a 30, los datos pueden tratarse individualmente y en este caso se les va a llamar datos no agrupados. Sin embargo, cuando la muestra es grande o es mayor a 30, es laborioso hacerlo de esta forma, por lo que se lleva a cabo algún tipo de agrupación preliminar para realizar el tratamiento adecuado a los datos. En este último caso, se le va a llamar datos agrupados. Empezaremos viendo los datos no agrupados. Si los datos están en una escala por lo menos ordinal, lo primero que podemos hacer es ordenarlos en forma ascendente y descendente. Una vez ordenados los datos de la muestra, se organizan en una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias, también llamada distribución de frecuencias, está formada por las categorías o valores de la variable y sus correspondientes frecuencias. Utilicemos un ejemplo para identificar cada elemento de una distribución de frecuencias. En un grupo de estadística 1 se observó la estatura de 16 alumnos y se obtuvieron los siguientes datos en metros. Ahora hay que ordenar los datos de menor a mayor. La distribución de frecuencias, es decir, la frecuencia
también llamada frecuencia simple o absoluta, se define como el número de veces que aparece el dato X y se denota por F. Aquí lo vemos. Tenemos las estaturas y del otro lado tenemos la frecuencia. Aquí tenemos las estaturas ordenadas de menor a mayor. La frecuencia es como bien dije, es el número de veces que aparece este dato y se repite. Por otro lado, encontramos la frecuencia relativa, que es el número de veces que aparece cada valor de la variable x, es decir, cada dato dividido entre el tamaño de la muestra y se representa por FR. Y esta es la fórmula. FR es igual a la frecuencia entre la muestra. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos las estaturas igualmente, la frecuencia y ahora estamos sacando la frecuencia relativa. Como dice la fórmula, hay que dividir la frecuencia entre el tamaño de la muestra. Acuérdense que estamos analizando las 16 estaturas de los alumnos del grupo de estadística 1. Ahora vamos a ver la frecuencia acumulada y la frecuencia acumulada relativa. Bien, la frecuencia acumulada de un valor xy es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores menores o iguales al valor xy y se representa por FA. La encontramos después de la frecuencia relativa que ya sacamos. Si se fijan, lo que nos dice que es la suma de las frecuencias absolutas y de todos los valores menores o iguales al valor xy. En la primera, en la estatura de 1,52, tenemos 2 porque es la suma de la frecuencia. Después vamos a sumar 2 más 2 es igual a 4, es decir, la frecuencia que tenemos de 1.52 y 1.53, 2 y 2 son 4. Bien, después aquí analizamos en la estatura de 1.57, pues se repite una vez, por eso tenemos 2 más 2 más 1 es 5. Y así sucesivamente vamos a hacer lo mismo. Para sacar la frecuencia acumulada relativa de un valor, aquí lo que vamos a hacer, se pueden hacer dos cosas. Primero es la suma de las frecuencias relativas de todos los valores menores o iguales a xy, o bien dividiendo las frecuencias acumuladas entre el tamaño de la muestra. Si se fijan, 2 entre 16, 4 entre 16, 5 entre 16 y así sucesivamente. Ahora que ya tenemos la distribución de frecuencias, ¿qué información podemos obtener acerca de las estaturas de los alumnos? Bien, pues vamos a empezar a analizar. Si recuerdan, una de las características de la estadística es poder analizar la información obtenida. ¿Qué podemos ver en cuanto a la frecuencia? Vamos a poner el ejemplo de la estatura de 1.64. Aquí podemos ver que 3 estudiantes de 16 miden 1.64 metros de estatura. En cuanto a la frecuencia relativa, podemos ver que, por ejemplo, en este caso, el 12.50% de los estudiantes miden 1.66 metros de estatura. En cuanto a la frecuencia acumulada, podemos ver en este caso que 8 de 16 estudiantes miden máximo 1.60 metros de estatura. Y en cuanto a la frecuencia acumulada relativa, podemos ver en este caso que el 87.5% de los estudiantes miden hasta 1.74 metros de estatura. Las medidas de tendencia central. En cuanto a estos términos, empecemos viendo las medidas de tendencia central, así que hay que definirlas. Las medidas de tendencia central son aquellas que nos indican datos representativos de una distribución y que tienden a ubicarse en el centro de la misma. Encontramos las siguientes: la media aritmética o el promedio, la mediana y la moda.
Vamos a empezar con la media. Bueno, pues la media es el promedio que todos conocemos desde nuestros años de infancia. Se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total entre el número de datos. Podemos decir entonces que la media aritmética determina cómo repartir un total entre n observaciones si el reparto es a partes iguales. Consideremos el siguiente ejemplo. Las calificaciones en los 2 primeros semestres de un alumno que estudia la licenciatura en administración se listan a continuación. Aquí las tenemos. Bien, entonces la media aritmética está dada por la siguiente expresión. Dividir todas las calificaciones entre 11, que es la cantidad de alumnos. Haciendo las operaciones encontramos que la media aritmética es aproximadamente de 8.18. Por otro lado, si los datos son numéricos, es decir, en escala, intervalar o de razón, la suma de todos los datos o valores se divide por el número de ellos y se denota como una X barra. La fórmula queda expresada de la siguiente manera. Continuemos con la mediana. Bueno, la mediana es el valor que divide la distribución en 2 partes iguales y se conoce como MD y se denota por una X barra. Para obtenerla se deben ordenar los datos. Puede ser de menor a mayor o viceversa, no importa. Y se encuentra el dato medio. En el caso de las calificaciones que vimos anteriormente, los datos ordenados tendrían el siguiente aspecto. Vamos a enseñarles aquí las calificaciones. Este es el mismo ejemplo pasado. Aquí se acomodaron de menor a mayor. Aquí encontramos que la mediana es el número 8. ¿Por qué el 8? Bueno, como se puede ver, a la izquierda encontramos 5 datos. 1, 2, 3, 4, 5. Después tenemos la mediana. Y después de este 8 encontramos otros 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Si en lugar de un número impar de datos, aquí nos queda un número impar, ¿verdad? Pero si no lo hubiera habido, o sea, nos quedara un número par, lo que se hace es promediar los 2 datos medios. El procedimiento lo vamos a mostrar en este otro ejemplo. Las ventas diarias de una pequeña tienda durante un corte vacacional, ¿no? Se consignan a continuación. Si se fijan aquí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos ordenados de menor a mayor, o sea, las ventas. Aquí encontramos 2 medianas, o sea, 2 valores que nos quedan en medio. Antes de estos 2, pues aquí tenemos 3. Después de estos 2, aquí tenemos otros 3. O sea que tenemos una mediana par. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso, pues la mediana va a ser de 3.735. Vamos a sumar estos 2 valores y lo vamos a dividir entre 2. Esto quiere decir que la mediana es de 3.35, que es de los 2 datos centrales. Ahora veremos la moda. La moda se define como el dato más frecuente de nuestro conjunto. En el caso de las calificaciones de los estudiantes, vamos a ver que aquí encontramos que la moda es el 8, ya que si se fijan el 1 se repite una vez, el 7 2 veces, el 8 se repite 4 veces, el 9 2 y el 10 2 veces. En el caso de las ventas de la tienda, se puede ver que no hay datos iguales, o sea, ninguno se repite. Por lo mismo, pues este conjunto no tiene moda. Puede darse el caso en conjuntos más grandes de datos, que el honor de ser el valor más frecuente sea compartido por 2 datos. Supongamos que aquí en la tienda hubiéramos tenido otra vez el 3.750, o sea, tendríamos otra vez 3.750 y tendríamos también otra vez 3.720. O sea que hay 2 valores que repiten su valor aquí mismo, ¿no? En este caso,
pues se afirma que la distribución es bimodal, o sea que va a haber dos modas. Algunos autores pues llegan incluso a hablar de distribuciones trimodales o incluso más. Puede haber más casos que se repitan y por lo tanto más modas. Bien, otros ejemplos de moda mediana y media aritmética para el caso del ejemplo de las asignaturas de los estudiantes son los siguientes resultados. Medidas de dispersión no central, cuartiles, deciles y percentiles. Encontramos primero que nada las siguientes, los cuartiles. Bueno, así como la mediana divide la distribución de nuestros datos en dos partes iguales, existen medidas de posición llamadas cuartiles. Hay cuartiles en cada distribución de datos. El primer cuartil o cuartil 1 divide la distribución en dos partes. A la izquierda encontramos la cuarta parte, de ahí su nombre, o el 25% de los datos. Y si se fijan aquí ya puse la imagen, podemos ver que el primer cuartil, pues aquí está, ¿verdad? Divide la distribución en dos partes. 2. A la izquierda está la parte que está el 25%. El segundo cuartil también lo divide en dos partes. Y aquí se asimila a lo que es la mediana, si se fijan es la parte media. Y divide pues la distribución de los datos también en dos partes iguales. El tercer cuartil hace la misma función, pues divide nuestros pequeños, ahora sí que partes. Y la parte derecha, o sea, esta, es el 25% de los datos más grandes. Cada una de las barras amarillas pues representa el 25%. 25, así formamos un 100%. Hay dos medidas de posición que se asemejan al concepto de cuartiles y se trata de deciles y percentiles, solo que estas son medidas que en lugar de separar en grupos de 25, pues lo dividen en 10 y 1 respectivamente. Vamos a verlos. Los deciles. Los deciles pues son valores de la variable que dividen a la distribución en partes iguales. Cada una engloba el 10% de los datos. En total habrá 9 deciles. Decil 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 9. Esto conforma el 100%. Están también los centiles o percentiles, los cuales dividen a la distribución en 100 partes iguales. Cada una de las partes pues engloba el 1% de las observaciones y en total habrá 99 percentiles. Acá imagínense esta imagen pero con 99. Desde luego que para los cuartiles, deciles y percentiles pues tengan algún sentido se requiere tener conjuntos de datos muy grandes. Por ejemplo, pues no tiene ningún objeto hablar de percentiles si se hablan de 14 datos. La manera de encontrar los cuartiles, deciles o percentiles sería, en teoría, pues la misma que decir, pues alinear los datos de menor a mayor y contar como cuál de ellos es el que cumple el requisito de dividir la distribución de manera que queremos. Pero este método es completamente impráctico, por lo que no pues nos ocuparemos de su obtención cuando trabajemos los datos agrupados. Ya vimos cuando hay datos no agrupados. Ahora vamos a ver cuando tenemos datos agrupados en una distribución de frecuencia. Bueno, cuando la muestra es muy grande, o sea que es mayor a 30, recuerdan que lo comentábamos, resulta conveniente organizar los datos en intervalos de clase para construir su distribución de frecuencias. Bien, ahora cuando manejemos datos agrupados abordaremos los siguientes conceptos y después veremos un ejemplo de cada una de ellas. Vamos a abordar primero el tema de clase, que nos dice que es cada uno de los subconjuntos en los que dividimos nuestros datos. Los números de clases, por su parte, debemos definirlos en base al número total de datos. Como les menciono, ahorita vamos a ver un ejemplo. El ancho de clase es el tamaño del intervalo que se va a ocupar cada clase. Se considera que el ancho de clase se obtiene dividiendo el rango entre el número de clases. El límite de clase es el punto en el que termina una clase y comienza el siguiente.
Y la marca de clase es, por así decirlo, la representante de cada clase. Se obtiene sumando el límite inferior y el superior de cada clase y promediándolos. A la marca de clase se le conoce como XY. Ahora veamos un ejemplo. Analicemos los datos siguientes correspondientes a la edad de 55 personas. Aquí tenemos. Son 55 edades. No están acomodadas, ¿verdad? El número de intervalos de cada clase depende del número de observaciones. Una mayor cantidad de datos pues requiere un mayor número de clases. Por lo general, la distribución de frecuencias debe de tener mínimo 5 intervalos, pero no más de 15. Aunque pues no existe una regla formal para determinar el número de intervalos, el tamaño de los mismos, pues existen reglas para que se nos haga más fácil y más útil tomar las decisiones. Ahora bien, vamos a denotar con K el número de intervalos de clase y con C su tamaño. Esto quiere decir que vamos a aplicar la fórmula de K, que es el rango entre 1 más 3.22 logaritmo de n. Entonces, bueno, K es el rango, que es de 52 a 16, logaritmo de n pues es nuestra muestra, que son 55 edades, y nos da un total de 5.30. Bueno, como esto tiene que ser un entero, vamos a decir que son 5 intervalos. ¿Qué quiere decir? Los intervalos son los que vamos a contar aquí. Aunque, bueno, como se observa, llevando a cabo el redondeo de las edades, resultaron que aquí fueron 6 intervalos en lugar de 5. Pero pues recuerden que la regla no es una ley, solo es una guía para el cálculo. Lo importante es que el último intervalo cubra, pues ahora sí que el dato mayor de la muestra. Vamos a sacar lo que es el rango, o sea, cómo vamos a saber que es de 16 a 22 y de 23 a 29, etcétera. Bien, pues aquí vamos a hacerlo con la siguiente fórmula, que es C es igual a rango entre K, que ya sacamos. Vamos a poner la cantidad redondeada. Y si se fijan, bueno, ponemos lo que es de 52 menos 16 entre 5, que es nuestro intervalo. Y pues aquí nos da un 7.2, que también vamos a redondear a 7. ¿Qué quiere decir? Que tomamos vamos a tener aquí 17 enteros en lo que es este intervalo de clase. Aquí tenemos los números que corresponden a ello. Para empezar, pues vamos a tomar el dato menor como el límite inferior del primer intervalo, aunque existen otros criterios, pues este es el más sencillo. Y construyamos el intervalo de modo que cada uno sea de tamaño 7, es decir, que encontremos ahora sí 7 enteros aquí. Bien, ahora vamos a obtener la frecuencia simple o absoluta de los intervalos de clase. Pues anteriormente habíamos definido a la frecuencia como el número de veces que aparece en un dato en el caso de datos agrupados. Aquí pues varía ligeramente. La frecuencia simple o absoluta de un intervalo es el número de datos que caen en el mismo. Vamos a verlo así. Si se fijan, aquí tenemos pues el intervalo de clase de 16 a 22. La frecuencia con que se repiten estos son 9. Así sucesivamente. De esta información, ¿qué podemos obtener? Bien, pues que de 55 personas, 4 tienen entre 44 y 50 años. Bueno, 9 de cada 55 personas tiene 22 años o menos. Y solo 2 de 55 personas tienen 51 años o más. Bien, vamos a ver la frecuencia relativa de los intervalos de clase. Esta se define al igual que, pues, como antes lo habíamos dicho, en lo que son datos no agrupados,
la frecuencia simple dividida por el tamaño de la muestra. ¿Qué nueva información proporciona esta segunda tabla? Bien, pues que el 20% de las personas, ahí donde quedó, aquí está, tienen entre 30 y 36 años, y solo el 3.64 de las personas, tienen 51 años o más. Mientras que la frecuencia acumulada de los intervalos de clase pues se construye sumando la frecuencia simple de cada intervalo con las frecuencias de los intervalos que le preceden. Esta se construye sumando la frecuencia simple de cada intervalo con las frecuencias de los intervalos que le preceden. Bien, la frecuencia acumulada relativa de los intervalos de clase. Esta se construye sumando la frecuencia relativa de cada intervalo con las frecuencias relativas de los intervalos que le preceden, o dividiendo la frecuencia acumulada entre el tamaño de muestra. Si se fijan, aquí tenemos bueno, en primer término repetimos lo que es la frecuencia relativa porque no se suma con ninguna. Después vamos sumándole a esta lo que es, ahí está, lo que es la anterior. Después esta la obtenemos sumando esta más 4.4727 más 0.1636 y así sucesivamente. Para las medidas de tendencia central en datos agrupados, pues también quedaría de la siguiente manera. La moda, pues recuerden que es el que más se repite. La mediana, en datos no agrupados, pues sabemos que es el dato que encontramos en medio. En este caso, para calcularla aquí, tenemos que aplicar esta fórmula. Y la media, pues se puede decir que es el promedio en datos no agrupados. En este caso también se saca por medio de una fórmula, que aquí ya la obtuvimos. De esta información pues podemos encontrar que la moda es la estatura más frecuente, aquí fue de 1.64. La mediana, pues el 50% de los estudiantes miden menos de 1.62 metros y el otro 50% mide más de 1.62 metros. Bueno, los estudiantes tienen una estatura promedio de 1.6225. Esto es la media. Además que aquí dice moda. Bien, continuemos. Las medidas de dispersión. Bien, pues las medidas que nos permiten cuantificar la dispersión de los datos son 4. El rango, el recorrido, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. A continuación vamos a definir cada una de ellas. Y pues para analizar este tema, empecemos viendo un ejemplo. Nuestro ejemplo está formado por las ventas de dos tiendas, la tienda A y la tienda B. Vamos a ver qué es el rango o recorrido. Pues es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En el ejemplo de la tienda, pues sus rangos son: tienda A, su rango mayor es 11.000 y su rango menor es 9.000. La diferencia son 2.000. Y de la tienda B, pues su rango mayor son 19.000 y su menor son 1.000, cuyo rango tenemos de 18.000. El rango se expresa frecuentemente con la siguiente fórmula, que ya la implementamos, que es el rango, que es el máximo menos el mínimo. En esta fórmula pues se representa el rango x y más bien máximo de xy es el dato mayor y el mínimo de xy es el dato menor. El rango pues es una medida de dispersión que es muy fácil de obtener, pero es pues un tanto burda, pues solamente toma en cuenta los datos externos y no considera los datos que están en medio. Para tomar en cuenta todos los datos que se inventaron, más bien, las siguientes medidas de dispersión son las que nos van a dar esa respuesta, como la varianza y la desviación estándar. La varianza. Bueno, pues la varianza es la que mide la distancia
entre los valores de la serie y la media. Se calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre el valor y la media, multiplicadas por el número de veces que se ha repetido cada valor. Esto se ejemplifica con la siguiente fórmula. La varianza siempre será mayor que 0. Mientras más se aproxima a 0, más concentrados están los valores de la serie alrededor de la media. Por el contrario, mientras mayor sea la varianza, más dispersos están. La desviación típica, por su parte, se calcula como la raíz cuadrada de la varianza, o sea, lo que saca de este resultado al cuadrado. Y el coeficiente de variación de Pearson se calcula como cociente entre la desviación típica y la media. Finalmente, vamos a ver las representaciones gráficas, ya sea en barra, histograma, polígono, ojiva y circular. Bueno, pues un gráfico pues es el recurso de representar los datos numéricos, ya sea por medio de líneas, diagramas, círculos, pues ahora sí que, etcétera. Todo aquello que nos permita representar en una imagen y que nos permita ahora sí que dar recomendaciones incluso, pues es muy importante para la estadística. Si se fijan, aquí tenemos los ejemplos de los gráficos y vamos a verlos, porque pues existen muchas clases de gráficas, pero vamos a destacar los siguientes. El gráfico lineal es también llamado diagrama lineal. Se compone de una serie de datos representados por puntos unidos por segmentos lineales. Mediante este gráfico pues se puede comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos. Tenemos también el diagrama de barras. Pues nos permite ahora sí que representar las variables cualitativas o discretas, pues está formado por ahora sí que barras rectangulares, cuya altura pues es proporcional a la frecuencia de cada uno de los valores de la variable. Tenemos también el diagrama circular. Pues también se le llama de pastel y sirve para, si se fijan, porque pues tiene una forma ahora sí que redonda, y se utiliza pues para representar la proporción de los elementos de la variable. Estos gráficos es muy fácil de hacerlos, pues ahora sí que con la tecnología ahora en aplicaciones como Excel, PowerPoint, incluso Word también. Encontramos también el histograma, que es un conjunto de rectángulos que representan las frecuencias absolutas de cada uno de los intervalos. Ahora sí que los intervalos pues abarcan el conjunto sin cortarse, de esta manera que un elemento está solo en un intervalo. Después encontramos el polígono de frecuencias, que es un gráfico pues que permite la rápida visualización de las frecuencias de cada una de las categorías del estudio. Normalmente pues se utiliza con el polígono de frecuencias con las frecuencias absolutas, pero también con las relativas. El pictograma, por su parte, es un tipo de gráfico que se representa mediante dibujos, y la característica que están representando puede ser de acuerdo a lo que están ahora sí que representando. Es la imagen que toman. Pues representan las frecuencias relativas o absolutas de una variable, ya sea cualitativa o discreta. Y finalmente tenemos a las ojivas. Las ojivas son la representación gráfica de un cuadro de frecuencia acumulada. Pues en ella la gráfica de ojiva no se une con el eje horizontal. La ojiva apropiada para la información que presente frecuencias mayores que el dato que se está comparando tendrá una pendiente negativa, es decir, de hacia abajo a la derecha. En cambio,
La que se asigna con valores menores tendrá una pendiente positiva. Una gráfica similar al polígono de frecuencia pues es la ojiva. Pues esta se obtiene de aplicar parcialmente la misma técnica a una distribución acumulada, y de igual manera que estas pues existen las ojivas mayor que, menor que. Aquí tenemos el ejemplo de la ojiva. Y pues bueno, estos son los temas referentes a la estadística descriptiva. En el próximo video veremos los temas referentes a la teoría de conjuntos y la probabilidad. Aquí les dejo las fuentes de donde se obtuvo esta información, y pues muchas gracias.